presencia. Nosotros hoy estamos dentro del Departamento de Higiene y Seguridad, participa de las mesas cuatripartitas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en la cual por primera vez el Sindicato de Luz y Fuerza puede participar en la redacción de normativas de seguridad, lo cual nos permite conocer de primera mano estas cuestiones y hacer las respectivas consultas, tanto con los compañeros como, por ejemplo, que siempre lo hemos consultado y lo quiero nombrar, es que a Javier Navarro, que él siempre nos está dando una mano con su opinión. Entonces, de la empresa también. Así que ahora le voy a ceder la palabra para que inicie. ¿Marcos? No, empiezo yo. Bueno, empezamos por acá. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo va a empezar con la exposición. Nada, agradecerles que hayan dejado sus actividades diarias para venir a este encuentro y que nos hayan dado el espacio para poder dar la difusión de esta nueva resolución. Bien, la superintendencia se crea a través de la ley 24.557. Dependemos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El objetivo de este es garantizar el cumplimiento del derecho de la salud y la seguridad de todas las personas que trabajan. Nosotros, a través de la superintendencia, lo que hicimos fue en el año 2013, con la resolución 770, que son los programas nacionales de prevención por rama de actividad, se creó una mesa cuatripartita, donde cada uno de los actores de las distintas actividades tienen un lugar para poder venir, expresarse, comentar cuáles son los inconvenientes más urgentes que atender y en base a eso, a través del consenso de cada uno de los actores, el gremio representando a todos los trabajadores, la UAR, que es la unión de ART a nivel nacional, los empresarios, las empresas a través de las comisiones y las cámaras de trabajo y nosotros que somos el Estado. Lo que tratamos de hacer es hacer mensualmente reuniones donde exponemos cuáles son las problemáticas más urgentes y a través de un mecanismo de flujograma que es tratar por bloques de trabajo las actividades laborales, ir viendo cada uno de los riesgos presentes en cada uno de esos bloques y a través de eso dar la buena práctica, más allá de que tenemos obviamente una normativa que nos avala y que sabemos que tenemos que cumplir, muchas veces tenemos que dar alguna vueltita y dar una buena práctica que a usos y costumbres se pueda ir utilizando en beneficio de todos los trabajadores. Lo que se trata de hacer es reducir tanto los accidentes laborales como las enfermedades profesionales, mejorar las condiciones de medio ambiente laboral, cumplir la normativa, elaborar estos productos que salen de la mesa como las buenas prácticas que van a encontrar en los manuales y mejorar la seguridad y salud ocupacional. Bien, bueno, a través del Estado, esto lo dijimos, de los empleadores, sindicatos y ART, que es el consenso de cada uno de ellos, es que empezamos toda la tarea que ahora ellos van a explicar más detalladamente. Gracias. Y bueno, del año 2013 lo venimos juntando, en realidad son este Programa Nacional de Prevención, que es el que da marco a estas reuniones como esta, de mesa cuatripartita. Comprende un sinfín de actividades. Hoy están activas 43 mesas de distintas actividades económicas, donde eléctrica es una de ellas y específicamente dentro de la actividad eléctrica nos venimos juntando en distribución y transmisión de energía. Hay una posibilidad, quizás muy pronto, de abrir una mesa cuatripartita en generación.
Entonces, bueno, lo que veníamos a presentar un poco hoy brevemente es algunas iniciativas que venimos conformando desde el año 2013 hacia acá y, digamos, como mascarón de proa, digamos, de este tiempo y de esta presentación es la presentación de la resolución 11 del 22, que después, bueno, Javier y Pablo con más detalle nos van a comentar. Previo a eso, lo que quería comentarles un poco es algunos productos que fuimos generando en las mesas cuatripartitas. Como decía Valeria, es un mecanismo de consenso, lo que lubrica la reunión de las 4 partes juntas es poner en el centro a los trabajadores, a la seguridad laboral de los trabajadores, con distintos intereses. Digamos, no queremos afirmar acá que fue un camino de rosas desde el 2013 hasta acá, donde, bueno, discusiones porque tenemos distintas miradas sobre cómo mejorar esas condiciones de trabajo. Entonces también eso tiene que ver con, digamos, cuando uno dice, bueno, ¿qué se generó en la mesa? Un manual de buenas prácticas que está publicado del año 2013, que pareciera que, bueno, tanto tiempo, pero en realidad cada coma que se pone ahí es consensuada. A su vez, una vez que nos ponemos de acuerdo con un producto, piense que un manual es casi una especie de librito el manual anterior como de 90 páginas, ¿no? Por ahí. Sí. Y cada coma, bueno, nos tenemos que poner todos de acuerdo, no sale por una cuestión imperativa, digamos, de una oficina en tal lugar, decimos, bueno, hay que hacer esto, como si fuese una ley, sino lo que se busca acá es precisamente recoger las experiencias, las percepciones del riesgo que tienen los distintos actores y entre todos, bueno, ponerla en el centro, como decía Valeria, pensar también entre todos medidas preventivas. Desde las empresas sacarse, bueno, la cuestión de, bueno, pero ¿qué estaremos diciendo? ¿Que esto no va a generar un lío? No, las empresas también ponen ahí, se sacan quizás ese recubrimiento o ese interés particular para poner en el centro lo que tiene que ver con la seguridad laboral. Esto obviamente no es sencillo de administrar todos esos esfuerzos y esos intereses. Y después, una vez que se conforma el material, ejemplo, un manual de buena práctica, lo que hacemos también es validarlo y revisarlo dentro de la superintendencia por otros compañeros nuestros, que eso también lleva un tiempo, pensando también en las 43 actividades totalmente distintas, actividad ferroviaria, actividad vial, forestal, o sea, de distintos también ciudades, en zonas más agrarias. También hay mesas como estas, y donde también, bueno, se conforman casi los mismos materiales, donde también el objetivo, el énfasis está puesto en recoger y en detallar minuciosamente qué se hace en cada puesto de trabajo. Cuando se hace un manual, qué sé yo, una actividad forestal, se entra puesto por puesto a describirlo minuciosamente y después, una vez que ponemos las exposiciones riesgosas en la escena, pensar medidas preventivas entre todos. En la actividad, bueno, estos son los actores que participan activamente en las mesas cuatripartitas de la actividad eléctrica, de la Federación de Luz y Fuerza, el Sindicato Regional de Patagonia Luz y Fuerza, la Asociación Personal Superior de Energía Eléctrica, y eso respecto de los trabajadores. También, bueno, vienen compañeros de Luz y Fuerza Rosario, también han participado. La mesa también ha incorporado otros actores que, bueno, fueron participando, se fue interrumpiendo, pero la mesa siguió activa desde el 2013 hacia acá. Después, por parte de las empresas, ADERA, la Cámara de Distribución, AEA, la Asociación Electrotécnica Argentina, bueno, la UART, y empresas también en forma individual, como por ejemplo Transener, que también nos acompaña desde hace un tiempo, y por ejemplo en esta resolución formó una parte activa en cuanto a conocimiento y a volcar ahí, a poner, digamos, dar como una especie de puntapié inicial hace un tiempo para conformar esta resolución que venimos a presentar ahora, que también lo que busca la mesa es tener un oído atento a las dificultades que pueda presentar la actividad. A veces esa preocupación proviene de los empleadores, a veces de los trabajadores, y lo que hacemos es primero ponernos de acuerdo en que vamos digamos, a elaborar o a meternos en ese camino que va a desembocar en un producto X. Para eso también hay que consensuarlo y que a veces nos lleva un tiempo, vamos a hacer un manual, pero ¿alcanzado a qué? También nos llevó muchas reuniones. El manual el último manual que ahora está en proceso de revisión en la Super,
que es un manual, que es el segundo manual. Hubo un primer manual que ya está colgado en la página web de la Super, que invitamos a todos a que lo consulten. Después vamos a dar el lugar para entrar en la página de la Super y consultar ese manual, que es un manual muy interesante, práctico, que se hizo allá por el 2013-2014 y que es muy rico en términos de incluir definiciones conceptuales sobre las tareas. Lo que venimos a proponer allá por el 2015, por eso el error de que aparece ahí 2015, lo que proponemos, decía, en esta nueva orientación del manual es incorporar el trabajo concreto, que cada trabajo que hace la tarea pueda verse, y eso es lo que intentamos, verse reflejado en la tarea, en sus exposiciones riesgosas, para luego después también entre todos pensar una medida preventiva de esa exposición riesgosa que acabamos de describir. Ese fue el objetivo y también, bueno, hubo muchas discusiones, también es un material voluminoso porque comprende las tareas de los trabajadores cuando van a hacer un arreglo aéreo, digamos, que también dentro de la parte aérea hay una subdivisión de puestos también, de puestos de tareas, de la hidrogrúa, de la actividad de escaleras portátiles, escaleras, y vemos, yo diría últimamente, también una cantidad de accidentes importantes en esa acción, y por eso le hemos dedicado a este nuevo manual mucho espacio a la cuestión de aérea. Después bueno, está la cuestión de la descarga eléctrica, las 5 reglas de oro, incorporando también las nuevas preocupaciones de los trabajadores, de las empresas, y creemos que esto fue volcado desde las guardias, bueno, y eso se fue conformando también un material interesante que bueno, esperemos que pronto pueda también estar subido a la página web. Otras tareas que brevemente que fuimos elaborando en mesa, todos juntos, la ficha técnica de andamios, también el puntapié inicial, en este caso fue por los compañeros del Sindicato Regional de Patagonia, que también suelen también participar en forma activa, viniendo casi a todas las reuniones, invitándonos como por ejemplo a esta reunión, que de nuevo agradecemos esta invitación y estar acá en su casa, y bueno, en ese puntapié que ellos dieron con la ficha técnica de andamios, también para recoger preocupaciones de trabajadores que subidos allá arriba podrían tener riesgos, y bueno, creemos que también fue una ficha técnica. La ficha técnica es una ficha más, la ficha técnica en realidad, a diferencia del manual, que es largo, comprende, digamos, no hay problema de espacio, comprende todos los temas que queremos involucrar. La ficha técnica, por el contrario, es más específica, abarca un tema determinado y lo desarrolla. En este caso, creo que son 15 páginas. Y en este caso, bueno, es solo sobre andamios, ¿sí? Las exposiciones y las medidas preventivas sugeridas es sobre andamios. Luego, como están viendo ahí, que se encuentra en revisión, es el manual de buenas prácticas que nosotros llamamos complementario, porque es el segundo, que fue el último que hace muy poquito lo terminamos de consensuar. Hace poquito, no, en realidad fue hace unos cuantos meses, tenemos ahí. Imaginen también la revisión nuestra, que son 43 mesas, se arma a veces ciertos cuellos de botella, por eso es que nos excusamos y pedimos disculpas quizás por el tiempo desde que se validó en la mesa. Ahí se ríe porque también nos presionan para que salga, y con razón, desde que se validó en la mesa hasta que el material se publique en la página web de la Super. Ese es como bueno, ya está, a partir de ahí ya está corriendo. El bebé ya está gateando. Y después lo que solemos hacer es, bueno, tratar de editarlo, de imprimirlo, y que eso después, bueno, recorra, que se entere la mayor cantidad de gente posible de la actividad, ya no obviamente de la mesa, que la mesa sea un canal de distribución de todo lo que fuimos elaborando. Pero bueno, lo tenemos ahí en casa, en la Super. Y lo que bueno se trabajó y también está también en proceso de revisión nuestra es una fecha que también la gente Transener participó en buena medida. Recomendaciones ante colapso de líneas eléctricas de alta tensión. También, bueno, eso está por revisarse, algo específico sobre qué medidas realizar en ese caso, en caso de colapso de líneas aéreas. Y también ahora lo último, esto sí que es muy reciente, me confundí con el manual,
es el tema de una ficha técnica solamente por el tema de ingreso a cámaras, ¿sí? También hay preocupación, más que nada en la super, sobre también ciertas exposiciones riesgosas que se dan ahí cuando el trabajador baja a hacer mantenimiento en cámaras subterráneas, y esto, bueno, ya está también después de un proceso arduo de acuerdo, elaboración, hechura, comas, palabritas, fotos que se pueden editar, fotos que no, discusiones mil. Hemos llegado, bueno, a validar. Entonces, bueno, ahora lo que estamos haciendo en la super es ver si esas fotos pueden ser editables, todo digamos, un detalle más minucioso, pero también, bueno, ver si nuestros compañeros validan ese texto que entre todos pudimos conformar. Y ahora lo que vamos a empezar a meterle, ya terminado esta ficha técnica de ingreso a cámaras, es la ficha de recomendaciones para contratistas eléctricos, porque también ahí se vio un problemón con el tema de empresas que quizás suelen ser muy responsables, quizás, o un compromiso elevado sobre el tema de la seguridad laboral. Por el contrario, se ve que empresas que ellos contratan no tienen ese mismo ímpetu. Entonces, bueno, marcar, lo que queremos hacer con esta ficha es marcar esa relación, solidificar esa relación, sostenerla, poner alertas. Miren que a pesar de que ustedes quizás hagan las cosas bien, al tener empresas contratistas que quizás no guardan cuidados sobre la seguridad laboral, pueden llegar a tener problemas. Así que es marcar o enfatizar, acentuar ese vínculo entre empresas. Ese es el objetivo que ahora le vamos a dar más de lleno. Algunos datos estadísticos queríamos traer actualizados, aprovechando que hace muy poco tuvimos ahí algunas modificaciones, incorporamos un SIU que antes por error no lo teníamos. Un SIU es una actividad, un conjunto de actividades dentro de este recorte que es distribución y transporte. Y bueno, hay algunos datos estadísticos de accidentabilidad para que vean más o menos por dónde algunos rasgos internos que tiene la actividad en cuanto a accidentes. Agente material asociado es lo que el trabajador estaba haciendo al momento del accidente en cuanto a manutención de algún material, por un lado, y por otro lado es el lugar donde se produjo el accidente. Para mi gusto subsume o condensa ambas cosas, pero bueno, más que nada lo importante de estos datos, ahí están en orden, una especie de ranking, los primeros 3 lugares. Quería marcar la importancia de esto que decía antes con respecto al manual, ¿no? De la actividad aérea, haciendo tareas, los trabajadores en altura, los accidentes que hay, liderando los registros que tenemos nosotros, por lo menos en la super, sobre esa variable, agente material asociado, un 11%, seguido, bueno, pisos, que ahí es lo que decía, ¿no? Es el lugar, pero no queda claro si fue el trabajador que se cayó o haciendo que también en un porcentaje elevado. Herramientas y utensilios, o sea, los implementos. El problema se suscitó, el trabajador ahí con el tema de las herramientas, un 8%, instalaciones eléctricas, también como haciendo más foco en el ámbito donde se produjo el accidente, un 5%. Esos son los primeros lugares. Después con valores más bajos, bueno, un montón de categorías que bueno, no venía a cuento traer. Respecto a qué parte del cuerpo es la que sufre esos accidentes, en primer lugar rodilla, segundo lugar región lumbosacra, tercer lugar dedos de la mano, que generalmente responde a una distribución común al resto de las actividades económicas. No hay grandes cambios en actividad eléctrica versus el resto de las actividades. Lo mismo con naturaleza de la lesión, cómo fue el desencadenante del accidente. En todas las actividades económicas, casi todas, el primer lugar y casi en los mismos porcentajes, un 30% lo ocupa los golpes, lo llamamos contusiones. La actividad eléctrica sigue distensión muscular con un 13 y esguinces con un 12. Haciendo un análisis focalizado, ya lo que vimos recién es todos los accidentes, de los chiquititos a los más graves. Ahora, focalizándonos en los accidentes, solamente tomando los accidentes graves como universo, vimos que el 42% lo encuentra el trabajador subido en una escalera. Ahora, dentro de estos, tomando como un 100, estos accidentes, el accidente fue subido a una escalera, intentando responder, bueno, ¿cómo se accidenta un trabajador subido a una escalera? En el 30% contacto con tensión
y el 21%, bueno, distintos tipos de caídas. Donde también hemos visto que hay muchos accidentes que tienen que ver el trabajador intentando ponerse el arnés o sacándoselo ahí mientras está haciendo otra tarea, allá arriba, genera como un combo explosivo. Entonces eso también fue causal muchas veces de accidentes importantes, como vimos. Desafíos que nos planteamos, bueno, por lo menos de la superintendencia, y que en la mesa también somos bastante hinchas con este tema, es bueno, reducir o desafíos quizás a corto y largo plazo, que también alguna propuesta que tenemos como para, porque después de acá también nos vamos a juntar, como aprovechamos y nos juntamos como mesa, y también algunas ideas en relación a no dejar colgados los datos por un lado y lo que venimos a tratar por otro. La idea es, bueno, obviamente es ligarlos, los datos también es una ventana por donde ver las condiciones de trabajo y, bueno, preguntarse o empezar quizás a tejer algún producto como los que venimos trabajando para que esto se difunda. Piensen que también un dato, una cuestión que quería remarcar, lo que surge acá en los programas nacionales de prevención, que son estos de las mesas cuatripartitas, lo que surge ahí tiene carácter de recomendación, no es que conformamos leyes. Sí hicimos, en este caso, una cuestión quizás especial, la resolución 11 del 22, que después Javier lo va a marcar con detalle, pero en general, en casi todas las actividades económicas y casi todo lo que hacemos en la actividad eléctrica en esta mesa, lo que buscamos son incidir en la actividad desde las buenas prácticas, de las recomendaciones, desde el diálogo, desde marcar, desde difundir, capacitar, desde la ficha que hagamos o el material que hacemos, tratar de que eso recorra, que no quede encorsetado solamente en los que participan de la mesa, sino que esto se diluya hacia el resto de los actores que pueden no estar, aprovechando también el carácter de actores nacionales que conforman la mesa, ¿sí? No solamente para lo que pasa acá en Patagonia, sino también tratar de ser lo más amplios posible para que se entere la mayor cantidad de gente posible vinculado a la actividad eléctrica. Ese también es el afán. Como decía, desafíos de reducir ese tipo de accidentes y intentar revertir, que esto es algo común también a todas las actividades económicas, la baja detección en el registro de la super de las enfermedades profesionales, ¿sí? Hay mucho accidente declarado, el sistema de riesgo de trabajo capta en forma positiva, en forma eficaz accidentes de trabajo, en forma rápida, después desplegándose a partir de ahí la cobertura, pero no así tanto lo que tiene que ver con enfermedades profesionales, ¿sí? Entonces después lo que termina pasando es que esto se va haciendo crónico, se va deteriorando en el proceso de salud de los trabajadores, llegando a una edad madura y con ciertos problemas de enfermedad. Lo que tratamos es de llamar o poner más luz sobre el tema de cómo se generan las enfermedades profesionales, hacer mucho sobre prevención ahí, pero también, digamos, en caso que el trabajador esté padeciendo algún problema, tener información, todos los que estamos involucrados en el sistema de riesgo del trabajo, para evitar que esto pase, y en caso de que haya pasado y no nos estemos dando cuenta, tratar de advertirnos que hay ciertas enfermedades que el trabajador está atravesando y que devienen de ciertas actividades que se desarrollan en el trabajo. Para eso, una cuestión es que estamos difundiendo y tratando también de generar información sobre ese proceso, que a veces, haciendo como una manera autocrítica, a veces es complicado, complejo, cómo se pasa de que el trabajador está expuesto a algo que le puede generar una enfermedad a que la RT haga un examen médico periódico, donde se termina concretando esa enfermedad. Enfermedades que tenemos, insisto, con valores muy bajos, muy pocas enfermedades capta el sistema de riesgos. Y no creemos que en realidad las condiciones de trabajo sean impecables en Argentina, por lo cual hay pocas enfermedades detectadas. Creemos que ahí hay un hiato, hay un puente que está un poco roto entre todo ese proceso de que los empleadores deben declarar a manera de declaración jurada cuáles son las exposiciones riesgosas. Luego la RT debe tomar de esa declaración que hace el empleador, ver si es coherente, si es lógica, y luego convocar, en caso que sea lógica, convocar al trabajador para hacer un examen médico periódico y detectar ahí problemas o alteraciones en la salud.
Estos son algunos agentes de riesgo que están presentes en la actividad eléctrica o que estuvieron presentes en alguna situación. Algunas empresas eléctricas han declarado estos riesgos que están viendo y la intención, bueno, es poner el foco ahí, iluminarnos que podrían estar expuestos a sustancias sensibilizantes de la piel, de las vías respiratorias en algunos puestos, posiciones forzadas, ruido, radiaciones infrarrojas, vibraciones, etc. Bueno, simplemente orientar el lugar de la super en donde hay un montón de materiales como los que generamos. Se ve chiquito, ¿no? La página web de la superintendencia es www.srt.gov.ar. Una vez que entren ahí, está la solapa de prevención, abajo de lo que están viendo, y ahí se despliegan los manuales de buenas prácticas, las fichas técnicas, los afiches que también solemos generar, y además un montón que se hacen en otras áreas de productos, no en este marco así de consenso, pero bueno, igual son materiales interesantes para aquellos que están trabajando ya por veo algunas personas que trabajan en temas de seguridad, de higiene, que también son información muy rica que está colgada en la página web y queremos obviamente aprovechar esta reunión para difundirlos. Ahí está lo que decía de la web, el caminito, publicaciones, ahí está el despliegue de los productos y pueden entrar a los manuales, ahí está el manual anterior y ojalá que prontamente esté este manual que ya acordamos. El canal de YouTube de la Super también podrán encontrar información ahí de valor, de los EPP, hay un aula virtual, capacitaciones, medicina laboral, esto ampliando a lo que tiene que ver con la actividad eléctrica e incluyéndola también, ¿no? Biblioteca, reciben las chicas que trabajan en biblioteca de Mil Amores, reciben consultas sobre distintos materiales que tengan, dudas, hay un aula virtual que también la Superintendencia ofrece a manera de capacitación. Y ahí está el mail de los PRONAPRES, que son estas mesas cuatripartitas, por cualquier consulta que quieran hacer. Así que, bueno, bienvenido sea. Muchas gracias y ahora va a comentarnos sobre la resolución 11 del 22, Javier Zapelli de Transener. Bien, venite para acá. Les quería contar de que vamos a hacer una pequeña introducción histórica a lo que era el trabajo de contención, para después desembarcar realmente en la comparativa y las mejoras que trae el nuevo reglamento de la SRT, y finalmente cerrando, contándoles también los primeros pasos que fue dando en particular Transener sobre la nueva aplicación de esta resolución, desde junio hasta hoy, digamos, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es la línea de tiempo, yo me tomé el atrevimiento de estudiar un poco qué pasó desde los albores prácticamente de las instalaciones eléctricas en el país, donde recordamos que la primera usina eléctrica que se instala incluso en Sudamérica y acá en Argentina fue en La Plata, en el año 1886, donde alimentaban en ese momento 200 lamparitas, ¿sí? Años después aparece la EA, o sea, se crea la EA por Jorge Newbery, donde se asocia automáticamente al organismo internacional que era la IEC. Ya en el año 47 se funda la empresa Agua y Energía, ¿sí?, con el decreto 3967, y el 13 de julio del 48, un año después, aparece el sindicato Luz y Fuerza. El 21 de enero, hago referencia también acá del año 61, se crea Luz y Fuerza Patagonia, y en el año 70 se crea el Centro de Investigación ya dentro de Agua y Energía, donde empiezan a investigar todas las técnicas de trabajo con tensión y sin tensión. Para el 71, curiosamente el 14 de julio, un día después del Día del Trabajador Eléctrico, se hace, o se tiene registros por lo menos, que acá en la Argentina se hizo el primer trabajo con tensión en 33 kilovolts. ¿Sí? Fue un grupo, ahora lo vamos a ver, fue un grupo de Agua y Energía que estaba en la parte de subtransmisión en la zona de San Nicolás. Ya en el 75, el IACRE, que fue el Instituto Argentino de Capacitación en la rama eléctrica, genera un rudimentario reglamento, que en ese momento no tenía fuerza de ley, pero empiezan a aparecer
de alguna manera las buenas prácticas y se condensa todo el saber en estas técnicas. Ya en el año 79 se promulga el decreto 351, que ya figuran las actividades eléctricas en ese decreto, y en el año 80 la Comisión 21 empieza de alguna manera a hacer más profundo el estudio sobre las normas IS en búsqueda ya de escribir un reglamento más, si se quiere, elaborado y sofisticado. También en el 81, en Agua y Energía, se crea como lo que hoy nosotros conocemos y es donde yo trabajo, que es el Centro de Trabajo Contención, que era un centro de capacitación en general, que estaba ahí en Rosario también ubicado. En el 87, una asociación de entes reguladores provinciales, acá en Argentina, toma ese reglamento que se había escrito por IACRE y de alguna manera lo publica, pero sin de alguna manera fuerza de ley. Ya en el 95 aparece la SRT, ¿sí?, en escena, bajo la ley 24.557, y en el 2004, es decir, la SRT toma este trabajo que empezó a hacer ya EA desde los años 80 prácticamente, donde empezaron a trabajarse estos temas, y saca el primer reglamento TCT que tiene fuerza de ley, con lo que se conocía hasta no hace mucho tiempo, la resolución SRT 592. ¿Sí? Y finalmente, este año, nos encontramos con el nuevo reglamento TCT vigente, que es lo que nos convoca acá, lo que nos trae acá, que es la resolución 11 del año 2022. Desde los inicios, de alguna manera, del TCT en la Argentina, en nuestro país lo que se sabe es que fue impulsado para mejorar de alguna manera la calidad del servicio, ¿sí?, pese incluso a que no había por aquellos años ninguna reglamentación, ninguna normativa que exigiera a las empresas, como lo hay hoy, ¿sí?, ningún marco regulatorio para poder lograr esto. Sin embargo, el trabajador eléctrico desde los primeros años tuvo el ímpetu de tener una muy buena calidad de servicio. Entonces, repasar la historia de alguna manera nos permite reflexionar, nos permite saber cuál fue el camino que se avanzó, las cosas que se transitaron, cuáles eran los problemas desde el inicio, los que se fueron resolviendo con algunas reglamentaciones y los que todavía hoy están pendientes. Entonces acá les muestro justamente de lo que hablábamos antes, en el año 71, el primer trabajo de contención, algunas fotografías que quedaron en los archivos, que esto fue Agua y Energía y lo pudimos rescatar, de esa línea que unía San Nicolás con Villa Constitución, y bueno, son los registros históricos, digamos, de aquel, por lo menos, primer trabajo de contención en la Argentina, que se tiene hoy registrado y en la memoria, ¿no? Bueno, acá el instructor de alguna manera era norteamericano, era la empresa Chance, era Mel Holden, y la cuadrilla en ese momento, el jefe de la cuadrilla era Alberto Inés, y los operarios Manuel Marín y Waldo González, con el ayudante Pedro Musano. Acá también se ve ese mismo grupo de trabajadores que en la primera, los más cercanos, de izquierda a derecha, son los trabajadores de TCT, y más hacia el fondo estaban los ingenieros del Centro de Trabajo de Contención de Rosario y los instructores de Chance. Estas son las fichas, las fichas técnicas que ya en el año 72 se confeccionaban en Agua y Energía para todas las herramientas y de alguna manera que participaban dentro del trabajo de contención, donde se decía cuáles eran sus características, qué ensayos tenían que tener, es decir, cada cuánto tiempo. Entonces, bueno, estaba todo fichado y redactado. Estas son las fotos de aquel, digamos, primigenio, si se quiere, centro de trabajo de contención, donde se capacitaba al personal, que estaba en Rosario. Acá podemos ver catálogos de herramientas de trabajo de contención de la empresa Chance, donde muestran, por ejemplo, las primeras herramientas, las más antiguas, a la mano derecha,
que eran pértigas incluso hechas en madera, ¿sí? Y este es un manual también de redes eléctricas de una empresa que de alguna manera en los albores o los inicios de alguna manera del trabajo con tensión, el saber se había depositado o lo tenían las personas y las empresas que fabricaban las herramientas. ¿Sí? Era como restringido ese saber, ¿no? del cómo hacer. Ahí está en un circulito rojo, es un yugo cajón que era para cambiar cadenas en líneas de 132 y de 500 kilovolt, que ya en aquella época lo habían desarrollado algunos fabricantes. Estas son algunas fotitos de lo que era el manual, ese primigenio manual IACRE, donde hablaba de distancias eléctricas en proximidad. Por ejemplo, se hablaba del trabajo en escaleras. Yo por ahí subrayé algunas cosas donde sugerían algunas medidas de seguridad que quedaban a consideración del jefe de trabajo, cosas que hoy por hoy, ya en las nuevas reglamentaciones, son obligatorias de acuerdo al riesgo. O sea, fue evaluado mucho más profundamente, ¿no? Acá también repasamos el decreto 351, el original del año 79, donde ya marcaba algún tipo de medidas de distancias eléctricas a respetar para trabajo con tensión. Esta es la portada de la antigua resolución, la 592, que fue vigente no hasta hace demasiado tiempo. Y lo que me gustaría decirles es que esa resolución, de alguna manera, tanto como esta, la actual vigente, tienen tres pilares. Nosotros hemos hecho como una mirada más lejana, si se quiere, de esta reglamentación, y vemos que tiene tres pilares sobre los que se basan de algún modo la seguridad en el trabajo con tensión. El primero de los pilares, que apareció ya en la resolución 592 y se mantiene en la resolución 11, es la figura del jefe de servicio. En esta nueva resolución lo que se hizo fue de alguna manera detallar un poco más ampliamente las responsabilidades que tiene un jefe de servicio en una empresa eléctrica. El otro pilar es el jefe de trabajo, que también se resaltó en esta nueva resolución cuáles son sus responsabilidades. Y finalmente, el tercer pilar de la seguridad en el trabajo con tensión está depositada en el centro de control. Entonces, estas tres figuras muy importantes dentro del trabajo con tensión tienen responsabilidades diferentes, tienen roles diferentes, pero que son remarcados y es muy importante para que la accidentología en este tipo de trabajo sea muy baja. El tema del jefe de servicio, bueno, él es responsable desde la selección de las personas que ingresan a hacer el trabajo con tensión hasta la capacitación, la formación, los estudios médicos, las herramientas. O sea, tiene una amplia responsabilidad por lo que le corresponde al trabajo con tensión. El jefe de trabajo, asimismo, en el lugar donde se va a ejecutar el trabajo con tensión, es responsable por evaluar todas las condiciones de seguridad, garantizar que las herramientas estén en condiciones, de verificar que las condiciones ambientales se cumplan. Entonces también tiene cierta responsabilidad local sobre el lugar de trabajo. Y el centro de control es responsable también de mantener ciertas condiciones de operatividad de la red, que serían las condiciones de explotación especiales para que se hagan este tipo de trabajos con tensión. Bueno, acá les presento la portada, digamos, del nuevo reglamento y que hoy es resolución 11 a través de la SRT. Entrando más de lleno, si se quiere, a las mejoras que ha incorporado la resolución 11, podemos hablar de los niveles de tensión. En su momento, en la 592, se habían definido niveles de tensión baja, media, alta, extra alta tensión, y lo que se hizo aquí fue alinearlo de alguna manera con el decreto 351, donde se define que baja tensión se da entre 0 y 1 kilovolt, media tensión va de 1 hasta 33 kilovolt, alta tensión va de 33 a 220 y más de 220 es extra alta tensión. Esto de alguna manera es un alineamiento que se produce con el decreto 351
que antes había un desfasaje porque se había referenciado a la IEC, que son fundamentalmente la autoría de esa norma, son, digamos, países europeos donde hay otros niveles de tensiones, y no implica esta recategorización o distribución de las tensiones, no implica ningún tipo de cambio en los métodos de trabajo, siguen siendo los mismos, no implica ningún cambio en las medidas de seguridad que se van a hacer en cada tipo de trabajos, ni sobre las responsabilidades de cada uno de los actores que ya se venía dando, ¿no? Otro de los puntos interesantes que trata la nueva resolución es cómo tratar, digamos, cómo analizar el trabajo de contención en función del estado de la aislación de las líneas o las estaciones transformadoras. Antes simplemente se decía un porcentaje de alguna manera de aislación sana o rota que definía la viabilidad del trabajo de contención. Hoy digamos, la tecnología de alguna manera aumentó, mejoró, y el conocimiento en paralelo también. Entonces podemos decir que, por ejemplo, para aisladores poliméricos la inspección visual es muy muy importante. Hay cierto tipo de... Hoy con los drones, por ejemplo, y con muy buenas cámaras, podemos ver el estado superficial tanto de la contaminación, si tiene fisuras, si tiene rajaduras o aletas en mal estado, y eso de alguna manera, después basado en la experiencia de haber trabajado con estos materiales, uno puede definir si estamos o no en condiciones de hacer un trabajo de contención. Este reglamento de alguna manera marca las pautas de qué cosas hay que tener en cuenta para poder definir la viabilidad o no de este tipo de trabajos. Otro de los puntos era que en el anterior reglamento el perfilado de los aisladores, que es de alguna manera verificar que en cadenas de porcelana y poliméricos también, yo pase un equipamiento para poder ver el estado de cada aislación. Antes no era un trabajo de contención hacer esto, y hoy por hoy lo incluimos, dado que consideramos en todos los ámbitos que era una tarea que implicaba un riesgo importante y que no podía quedar excluido de lo que es un trabajo de contención. Fíjense ustedes, acá a la izquierda se ve un perfilado en una moderna línea de tipo cross-rock, y prácticamente uno puede ver que es muy difícil hacerlo. No cualquiera lo puede hacer, hay que tener cierto entrenamiento, cierto conocimiento y destreza física para eso. Otro de los puntos que también toma el nuevo reglamento es el tipo de habilitación que tienen los trabajadores de TCT. De alguna manera, antes lo que existía en el viejo reglamento eran categorías de trabajo por niveles de tensión, por lo que veníamos diciendo, y acá se hace como una especie de matriz donde vamos a mezclar o vamos a combinar de alguna manera los niveles de tensión, media, alta y extra alta tensión, con funciones, ¿sí? Se define la función del jefe de trabajo, que tiene funciones limitadas, que va a tener atribuciones para determinado tipo de trabajo, o sea que hay que habilitarlo a cierto tipo de trabajo, a los operarios y a los ayudantes. Y aparece una nueva figura, que es el HC, que es el trabajador inicial de la cuadrilla contención, donde antes, al no tener la habilitación, quedaba como excluido de alguna manera del grupo de trabajo y quedaba al descubierto, si se quiere, de su accionar dentro de la habilitación que marca la ley. Entonces hoy uno denomina al inicial como HC, cumple todas las condiciones de capacitación previas y las cuestiones médicas, pero ya queda habilitado para poder observar, para poder estar en el equipo de trabajo, para poder estar en la zona de trabajo, ¿sí? Hasta tanto él aprenda, digamos, la parte práctica y se lo puede habilitar de acuerdo a la cantidad de horas a un ayudante o a un operario. Respecto al tema de los estudios médicos, se detallaban en su momento en la 592, pero lo que hicimos fue la mejora, de alguna manera, de
explicitar la periodicidad que deben tener estos estudios médicos, ¿sí? Luego, otra de las cosas muy interesantes es que en el nuevo reglamento, el reglamento Resolución 11, ahora de alguna manera pide que en los instructivos, cuando se generen los instructivos de trabajo, se especifique y se explicite la cantidad de personas que van a trabajar en determinado tipo de tareas, lo cual obliga a hacer un análisis más fino, digamos, de cuáles son los recursos, de cuál es el método adoptado y de poder definir la mínima cantidad de personas que participan en cada uno de los métodos de TST. Que antiguamente, como no había una obligatoriedad de decir esto, es decir, bueno, quedaba librado a si había o no la cantidad de recursos, o si faltaba uno, sí o no, o sea, era como muy aleatorio, si se quiere, la participación del personal. Hoy sabemos que se debe definir en ese método de trabajo la cantidad mínima de trabajadores para poder hacerlo. Luego, otra cosa muy interesante también es el tema que hasta no hace mucho tiempo, prácticamente en todos los trabajos, y salvo algunos casos muy especiales donde uno veía un riesgo muy grande, se empezaban a evaluar el tema de salir, de rescatarse. O sea, es algo muy típico a veces de espacio confinado, donde uno ya sabe que si pasa algo tiene una dificultad muy grande, tiene el tiempo contado, entonces es un tema muy interesante y muy importante de evaluar en ese tipo de trabajos. En el TCT fue un tema que durante mucho tiempo no nos preguntamos qué pasa si alguien se desmayaba, qué pasaba si alguien se descomponía en algún lugar del trabajo TCT y cómo lo íbamos a evacuar, cómo íbamos a bajarlo. Entonces, bueno, acá en esta resolución, una de las cosas que se pide y se exige es que en los instructivos de trabajo se tenga en cuenta también, de acuerdo al lugar de trabajo, a la forma, al método, cómo vamos a evacuar, cómo vamos a rescatar a los trabajadores que están haciendo esta actividad. Otra de las cuestiones que se tratan o que se incorporan es la suspensión de un TCT, motivado por alguna cuestión que tenga que ver con alguna incompatibilidad, por ejemplo, del método con la realidad, alguna situación en la cual no se haya contemplado alguna condición subestándar, es decir, alguna cuestión de que no haya una compatibilidad, si se quiere, con la realidad, con lo escrito. Entonces se incorpora una cláusula que era el derecho a recusa. Después, otra de las cosas que se incorpora también es el tema de los hidroelevadores. Se definen las clases de hidroelevadores y se define de alguna manera la medición previa al trabajo, ¿sí? Otro tema que no figuraba en la anterior resolución era limpieza de cámaras subterráneas. Entonces, bueno, directamente no era un tema que figurara en el listado de puntos y se lo incorporó en este nuevo reglamento y se ponen aquí temas importantes, digamos, de análisis en el método de trabajo donde uno pueda considerar el riesgo eléctrico, el riesgo químico, el riesgo por inhalación de gases, si corresponde a lo mejor algún espacio confinado. O sea, se ha dicho textualmente de que en los métodos de trabajo deberían evaluarse todas esas condiciones para poder hacer un instructivo. El tema que se incorpora también, o de alguna manera se alinea los ensayos que le corresponden a las herramientas TCT, se terminan alineando con lo nuevo que plantea las normativas IEC. Y de alguna manera esto lo que genera es una mejora en cuanto a la viabilidad de los ensayos de los elementos como ser guantes, mangas, pértigas, las sogas de trabajo con tensión, etc. Otra incorporación importante que fue para algunas instalaciones especiales que eran superiores a los 66 kV, que no están muy difundidas pero que existen en la Argentina, se analizó y se agregó de alguna manera la distancia eléctrica para la banda de tensiones que va entre 66 y 72,5 kV. ¿Sí?
donde se le asigna que la distancia mínima de seguridad es 1 metro. Nosotros hace un ratito atrás hablamos de los 3 pilares que tenía el reglamento de contención antiguo y este todavía, y yo me atrevería a decir que existe un 4º pilar, que es el instructivo, ¿no? El instructivo de trabajo, que es obligatorio desde siempre por el reglamento de contención, también es un pilar de la seguridad. Y empieza a tener mucho más peso ahora porque, de alguna manera, lo que se agudizó y se profundizó fue el estudio de las distancias eléctricas. Esas primeras distancias que aparecían en el decreto 351, que fueron referencias hasta el día de hoy, que son válidas y referencias hasta el día de hoy, en general para algunos tipos de trabajos son muy conservadoras. Entonces lo que se hizo, o lo que se plantea acá, es aprovechar el saber de alguna manera que se hizo en estos últimos años, que si ustedes recuerdan, tenemos más de 130 años desde la primera usina eléctrica hasta hoy, y los primeros años, yo diría los 90 primeros años, fueron la creación de, digamos, de entidades, de las empresas, y los últimos 40 años fueron la aparición de las reglamentaciones, de la más rudimentaria a la que tenemos hoy. Y hoy por hoy, incluso IEC toma, digamos, la revisión de esas propias normativas cada un periodo de 5 o 6 años. Entonces le va incorporando la tecnología, le va incorporando las mejoras, y de alguna manera nosotros entramos en esa carrera de la mejora continua, si se quiere, del conocimiento. Entonces, como decía, el instructivo también forma parte de un pilar importante de la seguridad en este tipo de trabajo, y yo creo que en general de cualquiera, porque eso obliga a que nosotros podamos confrontar lo que queremos hacer con muchas miradas, con la mirada de seguridad, con la mirada del trabajador, con la mirada del diseñador de las instalaciones, etcétera, etcétera. Y eso hace en una mejora de la seguridad. Para poder hacer el instructivo, una de las entradas importantes que planteamos ahora es tener las distancias de trabajo, ¿no? Es decir, que se definan las distancias de trabajo. Esas distancias de trabajo van a depender de las medidas operativas, de alguna manera, que se adopten en el sistema, y de qué tipo de metodología se va a utilizar, si va a ser a potencial, si va a ser a contacto, si va a ser a distancia, y del tipo de herramienta, de la zona climática, si hay viento o no. Digamos, hay una serie de cuestiones que se deben analizar para generar el instructivo. Los centros de trabajo de contención plantean el desarrollo de ese instructivo, definen estas distancias, y hoy por hoy es muy importante lo que está puesto en el reglamento. En el caso de las líneas, esas distancias, si bien hay toda una cuestión matemática de fondo, donde uno puede simular, se definió que en este reglamento se usaran tablas, o sea, se tabularon esos cálculos para distintos tipos de tensiones, para distintos tipos de torres, de manera tal de que si yo lo quiero hacer y ese manual o ese reglamento está en distintas empresas, 2 personas distintas puedan arribar a la misma conclusión sin hacer demasiadas cuentas. Entonces fue una cosa muy interesante que se planteó y muy buena. Para esto, digamos, de alguna manera, para utilizar las tablas, una de las cosas que toma el reglamento es poder conocer las sobretensiones transitorias que ocurren en el sistema. Esas sobretensiones transitorias, que ahí se ven un dibujito, digamos, como en colores, a la mano derecha, por debajo, son normalmente debidas a maniobras. El sistema de alta tensión normalmente se deben a maniobras. Entonces, una de las cosas que, para poder elegir de alguna manera cuáles son las distancias que vamos a respetar en nuestro método de trabajo, por ejemplo, si vamos a trabajar en unas líneas, es conocer ese nivel de sobretensión de acuerdo a las maniobras, al tipo de equipamiento que tiene la instalación. Y a partir de ahí, seleccionar de la tabla cuáles son las distancias aplicables al método de trabajo. Además, vamos a ver más adelante, en unas filminas más adelante, vamos a ver que en el caso de que la empresa no conozca a fondo cuáles son esas sobretensiones, hay un nábaco que nos permite decidir, que nos da valores
conservadores de sobretensiones y con la cual podemos utilizar para meternos a estas tablas y elegir las distancias. ¿Sí? Bien, en el caso de otra cosa novedosa, si se quiere, que tiene que ver con el conocimiento de la tecnología y de las instalaciones, es el tema de las medidas de seguridad para el TCT. La clásica medida de seguridad para el TCT en líneas fue la anulación de los recierres. Bueno, en este nuevo reglamento una novedad que aparece es que es una más de las medidas de seguridad que se pueden adoptar. Entonces, si uno puede estudiar de alguna manera el comportamiento de las instalaciones, se podría arribar a que podemos hacer algún TCT en línea sin hacer la anulación de los recierres y eligiendo adecuadamente, conociendo el nivel de sobretensiones, la distancia que deberíamos respetar para que esas sobretensiones esperables de la línea por algún recierre no afecten al trabajo con tensión. Entonces esto es de alguna manera una mejora que introduce el reglamento de trabajo con tensión. En el caso de estaciones, históricamente no se hablaba porque, como vimos ya, los primeros trabajos fueron siempre apuntados a líneas de alta tensión y hoy por hoy ya hay un camino recorrido importante de TCTs que se están haciendo dentro de estaciones transformadoras. Por ejemplo, en el caso de ocurrencia de puntos calientes, en Uruguay se han hecho muchos trabajos que eran de cambio de descargadores dentro de la estación, retiro de nidos sobre interruptores, que en el caso son muy riesgosos porque en el caso de haber un nido de grandes dimensiones y abrir el interruptor, las diferencias de potencial entre los polos pueden encender el nido y eso producir la explosión del interruptor. Entonces, hoy por hoy es un tema crítico, es un TCT crítico en algunas zonas de la Argentina. Y esto era lo que les comentaba, esas distancias eléctricas para cada uno de los tipos de trabajo quedaron tabuladas en función de todo ese conocimiento y esas ecuaciones y esta tabla define distancias eléctricas para trabajo a distancia, para trabajo a potencial y cuándo queda prohibido en el caso de tomando en cuenta el estado de aisladores rotos, ¿no? Esta tabla, como variable de entrada, tiene el nivel de sobretensiones transitorias que ocurren en el sistema, que uno las debe saber para poder utilizarla, y como les decía, en el caso de no poder saberla, de no tener la herramienta para simular, se provee un ábaco, que es una situación muy conservadora, que también lo proponen desde la IEC, y se determina en función de la tipología de la red, si es mallada, si la red es radial, si tiene interruptores con sincronizador, si tiene compensación o no. De acuerdo a la realidad de la red, tenemos varias entradas y logramos establecer los niveles de sobretensiones mínimos y máximos. Con eso podemos entrar a la tabla y poder definir cuáles son las distancias a aplicar. Por último, una de las cosas que quería contarles, que sería lo último que nosotros estamos haciendo en cuanto se pone en vigencia la resolución 11 y a partir de junio hasta la fecha, cuáles fueron los impactos y los avances que hemos ido teniendo. Entonces, una de las primeras cosas, que era algo que fue mucho tiempo no tomado en cuenta, si se quiere, fue el tema del rescate, ¿no? Entonces, hoy por hoy se están evaluando para cada tipo de trabajo cuáles son los rescates o de qué manera se van a rescatar a esos compañeros, trabajadores que están haciendo la tarea, ¿no? Aquí quien está en un carrito, quien está parado arriba de los cables, quien está en la punta de la ménsula, etcétera, etcétera, ¿no? Se están evaluando de qué modo poder rescatarlos e incluir eso dentro del instructivo y tener las herramientas para poder hacerlo. El otro tema interesante y vinculado con el anterior era que muchas de las herramientas, como no estaba tenido en cuenta el rescate en el TCT, no están preparadas, digamos, nos dimos cuenta que no estaban preparadas para facilitar ese rescate. Entonces, hoy por hoy estamos rediseñando algunos carritos, por ejemplo, para poder tener barandas rebatibles, en el caso de que alguien se descompense y haya que bajarlo y facilitar la salida, digamos, de la persona desde el carrito hacia la tierra.
Y otro de los temas, por ejemplo, empezamos a incursionar en los primeros trabajos en línea sin recierres inhibidos. Empezamos en forma muy conservadora. Acá van a ver dos fotos a la derecha. Una es una línea de 220 kV, donde había que hacer una reforma en unos herrajes de una fibra óptica que estaba amarrada en el medio de la torre, y que las distancias eléctricas entre las partes con tensión y ese herraje tienen distancias muchísimas veces más grandes que la distancia mínima del TCT. Entonces dijimos que era viable de alguna manera en ese tipo de trabajo no inhibir los recierres y poder hacer el trabajo. Eso ya se ejecutó y se sigue ejecutando en una línea que va desde Rosario hasta Ramallo. El otro tema que se empezó a implementar es en las cross-rock. Hay algunos nidos, digamos, que se generan en la punta de una de las columnas del cross-rock, que también las distancias eléctricas son muy grandes respecto a las partes bajo tensión y no eran necesarios de alguna manera pedir la anulación de recierre. Lo que sí, digamos, importante, a pesar de que no se anulan los recierres, es contar con una licencia, que la licencia se abre en condiciones especiales de TCT, y se pide un régimen especial de operación donde en caso, por ejemplo, de ciertas condiciones, ¿no?, de fallas de la instalación, no se puede volver a energizar hasta tanto no se tome contacto con el equipo que está trabajando, ¿no? Si bien los recierres pueden operar, pero en el caso de la apertura de la línea, no se va a volver a energizar hasta tanto se tenga el ok del equipo que está trabajando. Así que yo, dicho esto, que es un poco lo último que venimos haciendo en Transener, le doy la palabra a Pablo para que nos cuente un poco la parte de Denor, y yo le doy las gracias por la atención. Muchísimas gracias. Mi nombre es Pablo Leiva, soy el responsable de seguridad y higiene de Denor. Denor es la distribuidora más grande de Argentina, que tiene el área de concesión de Lampa. Tenemos más de 3 millones de medidores instalados, somos 5.000 compañeros de trabajo y tenemos, dependiendo del nivel de inversión, entre 2.000 y 4.000 contratistas a disposición durante distintas partes del año, lo cual hace una gran familia. Tenemos en el área de TCT, en media y alta, 150 compañeros certificados para trabajo en campo. En instalaciones de media tensión energizadas, que no son tareas de TCT, tenemos casi 1.000, y en TCT de baja tensión tenemos 2.200 compañeros habilitados. Parte de la compañía. A partir de este cambio legislativo, nos pusimos a trabajar en distintas áreas. Lo primero que tuvimos que dividir y decir, bueno, tenemos muchos frentes, poco tiempo. Empecemos a ver procedimientos de trabajo en cuáles son necesarios modificar, cuáles son tareas que vamos a tener que posponer porque no vamos a poder cumplir con los requisitos de la normativa en tiempo y forma, cuáles son los planes de capacitación que tenemos que revisionar, porque uno de los cambios positivos que tiene la ley es el tipo de capacitación que le tenemos que dar a los trabajadores, a los compañeros. Tenemos que capacitarlos en actividades blandas, en liderazgo, en comportamiento, cosas que antes no estaban contempladas. Tenemos que capacitarlos en metodologías de rescate, como dijo Javier, pero tenemos que desarrollar los métodos. ¿En qué vamos a trabajar? ¿Cuáles vamos a priorizar los métodos de rescate? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos para hacerlo? Bueno, en métodos de rescate estamos trabajando en rescates de hidroelevadores, estamos haciendo la compra de equipos especiales para poder desarrollar una técnica segura, en equipos para desarrollar técnicas de rescate en torres reticuladas y en estaciones transformadoras de pórticos. Esas son las principales que empezamos a trabajar ahora, porque, por ejemplo, en cámaras subterráneas, lo que se incluyó en la normativa eran procedimientos de la compañía que ya teníamos desarrollados, no solamente en técnicas de trabajo, sino en procedimientos de rescate de esos equipos. Después nos tenemos que dar vuelta y decir, bueno, tenemos que trabajar también con los compañeros de
media tensión nivel 1, media tensión nivel 2, media tensión nivel 3 con distintas responsabilidades. Y ahora pasábamos a tener dos, media tensión J y media tensión O. No podemos agruparlos libremente porque damos distintas vamos a tener las mismas responsabilidades para distintas personas que antes no las tenían. Incluso los mismos trabajadores decían, yo no puedo, yo no quiero, yo no puedo. No solamente por un tema de categoría gremial, sino también por un tema de cómo se ejecutaban los trabajos. Eso nos conllevó a sentarnos, a dialogar y encontrar una secuencia lógica de cómo iban a ser las transiciones. Por ejemplo, una de las cosas que habilita la ley es a tener subdivisiones de esas habilitaciones. Entonces, subdividimos la habilitación de J en J1 y J2, dándole distintas responsabilidades. Eso nos permite mantener una estructura similar a la que veníamos teniendo antes y eso después le permitió al área de gremial, el área de relaciones laborales de la compañía, sentarse y seguir conversando cómo iban a trabajar con temas de la categoría, cosa que a nosotros desde seguridad no nos compete. Y después tuvimos que trabajar también con el laboratorio. El ENOR tiene un laboratorio certificado internacionalmente por el BOA, donde hacemos los ensayos de todo, no solamente los elementos de la compañía, sino que también tercerizamos los ensayos hacia terceros. Por lo que se había comentado antes, tema de periodicidad, tema de normativa, o sea, había que adecuar los procedimientos, los tiempos y las prácticas que íbamos a tener que ensayar. Todo ese combo nos conlleva también el tiempo de decir, bueno, como les dije antes, hay tareas que hoy por hoy se tienen que hacer de otra manera que como se venían haciendo. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, porque todavía no compramos algunos determinados elementos o porque todavía el procedimiento no se actualizó y no se subió al gestor donde nosotros tenemos que donde somos de público para los trabajadores. Por lo tanto, conlleva todo ese esfuerzo. Obviamente que para otras empresas puede ser mucho más fácil y para otras un poco más complejo. También nos conlleva a hacer relaciones de pares en otras empresas. Por ejemplo, la semana que viene, gente de Transener viene a capacitar a gente de DENOR por técnicas de métodos de contacto que nosotros no estábamos desarrollando. Y en octubre estamos yendo gente de DENOR a EDENSA, en Mendoza, a capacitar a gente de TCT de ellos en media tensión en técnicas que por un tema de habilitación se están requiriendo las capacitaciones. Entonces, también conlleva esa sinergia entre áreas, entre empresas, para poder cuidar al trabajador, que es lo que realmente interesa, que es lo que cubre la ley, que es lo que dijo él. O sea, tiene que ver con que la tarea se tiene que hacer de forma segura. Por eso también es bueno que se incluyó el tema de la recusa, que fue duramente discutido en muchos términos, pero que tiende a eso, a que el trabajador pueda decir, paremos un segundo, veamos y discutamos si realmente esto se puede hacer en las condiciones que dice el procedimiento, porque las condiciones ambientales cambian. No solamente la instalación, sino que a veces el medio ambiente. Entonces hay que, a lo mejor no suspender la tarea, pero sí repensarla, reevaluarla y ver que si realmente se necesitan más recursos o distintos recursos. Así que bueno, eso es básicamente los desafíos que tenemos nosotros por delante. Terminar procedimientos, desarrollar métodos de rescate que hoy no los teníamos y seguir cuidando a los compañeros. Así que bueno, antes que nada, después de agradecerle la invitación a los dueños de casa, pasarle el chivo a la gente de la superintendencia, les recomiendo que visiten la página que dijo acá Marcos, porque más allá de todo lo que él comentó, también para los higienistas y para la gente que trabaja está la lista de elementos de protección personal homologados para ser utilizados de forma correcta, para que no se compren cualquier elemento. ¿Sí? El higienista tiene que elegir elementos que están en esa lista y el operario tiene que saber que se tiene que cuidar con elementos que estén validados. No todo elemento sirve para cuidar a un trabajador. O sea, no todo lo que venga en un paquete que diga esto te cuida significa que realmente me va a cuidar. No todo arnés es
es igual, no todo casco, no todo guante, para eso existe ese ciclo, así que nada, paso el chivo porque es algo que utilizo mucho y insisto principalmente en las empresas contratistas a que lo usen, porque ahí van a ver que hay cascos, elementos de izaje, ropa, alfombras, lentes, protección ocular, etc. Así que nada, agradecerles. Y se actualiza, así que está bueno. Eso está bueno. Periódicamente, mínimamente 3 veces al año, se va haciendo una actualización, así que no hay que quedarse con la versión que uno descarga en la PC. Gracias. Bueno, yo quiero por ahí hacer una breve reseña de lo que significa para nosotros participar dentro de la mesa. El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, a partir del año 2016, fue que nos invitamos, porque caímos a Buenos Aires a la SRT a pedir cursos, bibliografía, y nos encontramos con que después de informar que nosotros representamos a toda la Patagonia, nos invitaron a participar de la cuatripartita y de ahí no nos movimos más. Así que para nosotros fue muy positivo el hecho de poder llevar la realidad nuestra de la Patagonia a nivel nacional, que ellos lo vivieron en el año 2019 cuando vinieron, donde hubo un evento también donde la Super pudo conversar con trabajadores de las distintas cooperativas y los trabajadores le transmitían lo que nosotros por ahí le decíamos, que no es que no nos creían, pero por ahí se asombraban en las condiciones que trabajaban, compañeros que se subían a un poste por ahí en Alpargatas, o que el mismo que iba a reponer una línea después tenía que ir a la parte de sepelio. Así que bueno, la experiencia nuestra es que tratamos de siempre buscar el consenso dentro de la mesa. Hemos tenido nuestras agarradas, pero siempre con la premisa de que el trabajador es el centro de lo que estamos haciendo, porque si nosotros no cuidamos al trabajador en ese ámbito, creo que no lo va a hacer nadie. Así que de mi parte les agradezco que estén acá presentes.